Muy buenas tengan todos ustedes en esta hora. Bienvenidos a su canal YouTube, donde esperamos que el Señor, con su Espíritu Santo, nos hable en esta mañana unos cuantos minutos acerca de esta reflexión. Vamos a titular el tema de hoy: ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído? Son las palabras textuales del capítulo 53, versículo 1 de nuestro gran libro de Isaías, el evangelista, el enviado, el profeta, el apóstol. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Y dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Son dos preguntas en un mismo versículo. En ninguna otra parte se da esta, ¿sí? Y el versículo 2 dice: subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Tremendo versículo nos deja plasmado aquí. Tenemos una situación muy difícil, ¿sí? Está hablando el apóstol Isaías del siervo que se anuncia, que irá a venir más o menos unos 700 años después de este momento cuando Isaías está hablando. 700 años después, ¿sí? Era una profecía cuyo plazo era bastante largo. Y se hablaba del siervo que iba a venir. Ese era el oficio de la misión que se le había encomendado a Isaías. Ir preparando el terreno para cuando Dios mismo viniera en persona, ¿sí? Pero resulta que aquí vemos en la profecía, ¿sí?, que no tendremos ningún atractivo para desearle. Lo vamos a menospreciar. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí a un siervo destrozado, sin apariencia humana, está deteriorado por completo. Las aves del cielo, carroñeras, han hecho presa de él. Entonces, ¿cómo se va a creer en alguien que está en una condición de esas? Difícilmente cuando pasa por nuestra casa un mendigo muy mal ataviado, huele feo porque no se ha bañado en años, ¿sí? Sus ropas son un andrajo. Difícilmente vamos a creer en él y seguramente hasta la menospreciamos. Resulta que aquí dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto es el desafío a creer en lo imposible, es a creer en lo increíble, ¿sí? Uno no cree mientras no tenga dos factores que son indispensables. Uno, el conocimiento, y dos, la experiencia, la acción, la praxis. Y les voy a comentar esto. Tenía yo más o menos 7 años de edad, sí, porque estaba como en primero de primaria, por supuesto, en la escuela del señor Villa, aquí en el barrio popular. Mamá ese domingo a las 4 de la mañana me despertó para que la acompañara. ¿A dónde vamos, mamá? Camine, usted no pregunte. Una camioneta nos esperaba y nos llevó a varias personas hasta un pueblito que se llama Ricaute. En Ricaurte, en el centro del valle, había una procesión cuando llegamos allí, eran como las 7:30 de la mañana más o menos, y llegamos en la procesión hacia la iglesia principal de ese pueblito. Estaba atiborrada, mucha gente allí en esa procesión, alguna cosa tendría eso. Y yo me espanté, casi me dio miedo, me dio terror. Lo que vi primero fue un crucifijo, que no era propiamente un crucifijo, porque no había una cruz, y además colgaba de las dos manos, ¿cierto? Una cuerda acá y otra cuerda acá, colgado en la mitad del templo, de todo el ancho del templo. Su figura humana, de esa escultura, dejaba ver un hueco desde aquí, desde las tetillas hasta el ombligo, un hueco grande, un horadame. Se veía hasta el otro lado, ¿no? Se veía al otro lado, pareciera que como que hubieran dado cuenta de él, pues aves de rapiña. Y su cabeza, su cara era toda desfigurada, ¿eh? Entonces a mí me dio mucho miedo, pero pues como ya me habían enseñado que era asociado con Dios, pues me dio también como medio rabia porque
¿Cómo así que la figura de Dios la representaba una figura que no tenía figura humana, que estaba destrozado? Yo no creía en nada, absolutamente en nada de eso. ¿Ese es Dios? No. Yo no, entonces yo no creo en nada. Entonces mi incredulidad comenzó desde por ahí, por esos lados. ¿Sí? El catecismo del padre Astete me lo metieron en la cabeza y ahora que ya estoy viendo a Dios, lo veo desfigurado, abatido, destrozado, derrotado. ¿Cómo voy a creer en eso? Y el versículo 1 dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Cómo voy a creer? Se necesitan dos cosas para uno creer. Uno, tener información, tener conocimiento, saber de qué se trata. ¿Sí? De eso no sabía nada. Y segundo, la práctica. ¿Sí? Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Esa parte de la experiencia, la praxis, no existía por ningún lado y mi credibilidad se fue al piso. Pasaron 25 años cuando yo conocí al Señor, cuando yo conocí de Dios y mi primera experiencia fue en la Basílica de Buga. ¿Sí? Algún día les voy a comentar ese testimonio. En la Basílica de Buga comenzó mi primera reacción, mi primera acción, ¿sí? en el camino que me llevaba hasta el Señor. Entonces, ¿por qué yo no creía nada? Porque ni había conocimiento, ni había acción de nada, de ninguna de las partes, ni de Dios ni de mí. ¿Qué podía hacer algo, un Dios destrozado y derrotado? Se requiere creer, se requiere tener la parte intelectual, el conocimiento, se requiere tener información. Fue 25 años después, fue por allá en el junio 6 de 1975, ¿sí? Cuando leí este capítulo de Isaías. ¿Sí? Destrozado el siervo del Señor, destrozado, abatido, sin parecer, sin figura humana. Pero entonces ahora ya sabía por qué era eso. Porque por allá en el Evangelio nos dice el Señor que era necesario que todas estas cosas las padeciera. ¿Sí? Era necesario. Y, pues claro, y que lo escupieran y que lo acusaran injustamente y que lo abofetearan, lo apedrearan, ¿sí? Y lo colgaran de una cruz. Ahora ya sabía por qué era eso y de inmediato esa imagen de Ricaute me volvió a mí, ¿sí? Ahora yo creo, ahora sí yo creo en la razón, en lo que representaba el escultor, pero ahora ya creo también que ese Dios no está derrotado. Ahora yo sé que ese Dios no está abatido, destrozado por el mismo hombre, su propia creación, la creación magna de Dios, el hombre. ¿Sí? Ahora ya sabía por qué que tenía que estar así. Entonces se necesita creer en el Señor. Ahora, ¿cómo yo aumento mi grado de credibilidad? ¿Sí? ¿Cómo voy a buscar a Jesús si yo no creo en Él? ¿Cómo voy a buscar a Jesús si yo sí creo en Él? Conocerle, a qué vino, ¿sí? ¿Cuál era su misión? ¿Por qué? Esa imagen de cuando niño, ¿cierto? Pero es que el evangelista Juan dice en Juan 5:39, esos versículos de los que uno aprende de comienzo, ¿cierto? Escudriña las escrituras, escudriñalas, medítelas, investiguelas, consulte las escrituras, ¿sí? Porque a vosotros os parece que en ellas encontráis vida eterna y dan testimonio de mí. ¡Ay! ¡Qué lindo! Ahora ya sabe uno, ya uno tiene el conocimiento de por qué son las cosas. Ahora sí creo, Señor, ¿sí? Pero porque yo busqué en la palabra, porque me llegó palabra en la radio, yo consultaba, yo miraba en los mensajes del culto en la iglesia. Ahora ya había aprendido la razón por la cual estaba así, ¿sí? Ahora ya sé por la palabra que yo tengo que amar a mi prójimo. Luego entonces tengo que ayudarle, compartirle, llevarle el mensaje de la palabra también, ¿sí? Ayudemos a diario a compartir. Ahora ya sé, ya una serie de normas que me dice la palabra, que yo debo también amar a mi familia, amar todas las cosas que están a mi alrededor, al siervo del Señor, ¿sí? De participar, de tener una acción en la iglesia, en la congregación, de tener una acción con las personas que me acompañan en el bus, con las personas que me acompañan en el colegio, con las personas que me acompañan en el trabajo. Yo tengo que tener esa acción. Lo que yo he aprendido, la tengo que reflejar a las demás. Dar de gracia lo que de gracia has recibido, ¿sí?
Entonces, pero yo me lleno de una información y tengo que aplicarla necesariamente. Eso es como el que quiere ganarse la lotería, pero ni siquiera compra el billete. Por lo menos cómprela para que participe en el concurso. ¿Sí? Por lo menos lea la palabra, estudia la palabra. Si usted quiere compartir a otras personas, tiene que llenarse de palabras. El Señor dice, lo leímos hace como unos 10 días, ¿cierto? Dice, y aquí que yo pondré espada en tu boca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a poner? No que va a poner un sable aquí, nos va a poner es la palabra de Dios en nuestra boca. Es Él el que va a hablar, pero por lo menos yo tengo que investigar, por lo menos yo tengo que aprender, yo tengo que saber las razones del Señor, ¿sí? Entonces, cuando yo me le aproximo a otra persona para hablarle del Evangelio, el Señor va a poner palabra en mi boca, pero porque yo también ya las he buscado. El Señor lo que hace es que con su Espíritu Santo, ¿sí? Me va a infundir tranquilidad y sabiduría para impartirlo, ¿sí? De manera que el mensaje aquí es, ¿quién ha creído en esto? ¿Quién ha creído esto? ¿Sí? Lo ideal es que nosotros seamos un grupo de personas con conocimiento de Dios, ¿cierto? Para dar testimonio de su poder, de lo que ha hecho conmigo, yo lo voy a repartir, difundir a otras personas. Eso fue lo que hizo Jesús. Dios vino a darnos ejemplo, ¿cierto? Él traía el conocimiento de la palabra, ¿sí? Pero no se quedó con ese conocimiento, lo impartió, lo dijo a todos sus discípulos, a todas las personas que iban detrás. El mismo diablo que también sabe y bastante palabra, dice que el diablo lo tentó, fue con palabra de Dios, con escritura, ¿sí? ¿Sí? Y Jesús entonces lo reprendió, fue con palabra, con escritura, con sabiduría. ¿Sí? ¿Vale? Que al diablo usted no lo puede, si se le aparece el diablo o un demonio cualquiera, ahí mismo, ¿sí? Hacerle así, sí, convencido, crea en la Virgen y no corra, ¿sí? Al diablo hay que repelerlo así, pero con la misma escritura. Esto es el conocimiento, ¿sí? Y la práctica está en lo que usted hace para aplicar ese conocimiento que ha traído. ¿Sí? De manera que es necesario para que se manifieste el brazo de Jehová, como dice el versículo 1, es necesario para que se manifieste el brazo de Jehová que usted tenga estos dos elementos, conocimiento de la palabra y aplicación de esa palabra a los demás. ¿De acuerdo? Eh, es necesario, absolutamente necesario, ¿sí? Absolutamente necesario que nosotros enriquezcamos nuestro corazón de esa palabra para que el Señor nos dé la sabiduría, la claridad, la templanza de que esa palabra que está allá anidada en nuestro interior, en nuestro alma, fluya hacia las demás personas. Por eso es que el Señor Jesús le decía, ¿sí? El que cree en mí, ¿cierto? De su interior correrán, ¿qué? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Amén. El Señor los bendiga, hermanos, a todos. Que tengan un muy buen día.